hacia el reino de la luz, con la ayuda de nuestro Señor. Gloria a Dios y a la eterna Trinidad, en nuestras almas suene digno de alabanzas a Jesús, que por su amor somos salvos de maldad, y al vernos libres del pecado, te salimos a alabar. Hoy contentos sigamos sembrando su palabra, su fe y su virtud. Por las calles, por las plazas, esa enorme multitud que tampoco conoce a Jesús. Poco a poco se irá el llanto amargo, nunca más volverán a gemir, porque Cristo hoy nos dice con voz suave y gentil: los cansados a mí han de venir. Gloria a Dios y a la eterna Trinidad, en nuestras almas suene digno de alabanzas a Jesús, que por su amor ya somos salvos de maldad, y al vernos libres del pecado, te salimos a alabar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que en estos momentos nos puedan estar acompañando en esta transmisión, ¿cierto? Este devocional de media semana, devocional de día miércoles. Y que el Señor nos bendiga a pesar de quizás del cansancio, ¿cierto? Mitad de semana, con todo el trabajo encima. Tanto los hombres en sus trabajos como también las mujeres en sus trabajos, en sus hogares, ¿cierto? Que demanda trabajo, o aquellas que también tienen un trabajo por fuera de la casa también. Es un día, cierto, que hay que luchar con el cansancio a estas horas de la tarde, pero le damos gracias al Señor porque podemos de todas maneras tener este espacio, tener este momento, tener este medio para meditar, reflexionar en las Sagradas Escrituras, para escuchar cánticos de alabanza, para elevar unas pequeñas oraciones y honrar al Señor. Así que nuevamente que el Señor les sea bendiciendo a cada uno, a los que se vayan agregando, a los que vayan a ver este devocional después de que ya termine la transmisión, ¿cierto? Ya sean en YouTube o aquí mismo en Facebook. Que el Señor les bendiga en gran manera. Esperamos que el Señor pueda ser glorificado con esto que estamos haciendo. Saludo a mi hermano Alejandro, ¿cierto? Con su esposa Cady, a mi hermana Sonia, su esposo, el hermano Juan. Que Dios les bendiga en gran manera, y a todos los hermanos, a todos los amigos que se van conectando. Bien, para comenzar este servicio, ¿cierto? Vamos a hacerlo como
lo solemos hacer siempre, como debemos hacerlo, como corresponde hacerlo, que es dirigiéndonos al Señor para que Él sea dirigiendo este devocional, para que Él sea glorificado en este devocional, para que nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser pueda estar 100% enfocado en lo que estamos haciendo en estos momentos y que podamos sacar un provecho, que el Señor pueda ser glorificado. Que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser sometidos a las Sagradas Escrituras, que podamos meditar en los cantos, que nuestras oraciones sean de corazón al Señor, ¿cierto? Para que Él sea glorificado en todo. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos diste, Dios mío, de vida, por, Dios mío, guardarnos, protegernos, Señor, de todo mal, Señor, de toda tentación, Señor, de toda circunstancia. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel, misericordioso, dadivoso con nosotros, Señor. Tú nos has entregado de tu providencia, Señor, y dentro de tu bondad, dentro de tu providencia, nos has dado la más dichosa y grande de las providencias que pudiste darnos, Señor, que es un cordero inmolado, Señor, un cordero perfecto que ha quitado, Señor, las manchas, el pecado, Señor, del mundo, Señor, los pecados, Señor, de aquello, Dios mío, que tú desde la eternidad adoptaste como hijo, Señor, tomaste como hijo, Señor, y enviaste a tu hijo para que en expiación derramara su sangre por ellos, Señor. Así que de esta manera, Dios mío, tenemos entrada delante de tu presencia libre, Señor. Tenemos una libre conciencia para acercarnos, Dios mío, y deleitarnos en ti, gozarnos en ti, Señor. Poder oír tus palabras, Señor, poder tener una comunión contigo, Señor. Ser añadidos, Dios mío, a tu reino y a tu gran familia, Señor, que tú has creado, que es la familia de la fe, Señor, tu familia. Oh Dios mío, te rogamos que este servicio, Señor, que este pequeño devocional pueda ser, Dios mío, para la gloria y la alabanza de tu nombre, que tú seas honrado, Señor, en cada cosa que nosotros hagamos, Dios mío, que en tanto en las oraciones, en las lecturas de la palabra, en la meditación de la palabra, Señor, en los cantos, que en todo pueda ser glorificado, que en todo, Señor, podamos nosotros gozarnos y alegrarnos en ti y en lo que tú nos has dado y en lo que tú eres, Señor, porque tú eres glorioso, tú eres nuestro Dios. Para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a leer un salmo, ¿cierto? Devocional, para que nos guíe hacia la alabanza, que sería el Salmo 76. Y dice así, Salmo de Asaf. Asaf era uno de los salmistas de David. Era uno de los que guiaban el canto, escribían, de estos hombres inspirados por Dios para escribir estos himnos para la gloria de Él. Dice así, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Este es un salmo, mis hermanos, de exaltación al Dios todopoderoso, grandioso, conocido sobre su pueblo, conocido sobre el pueblo que Él ha tomado y que Él ha rescatado y que Él ha tomado para sí, ha adoptado para sí como una familia. En el contexto, ¿cierto?, se refiere al Israel antiguo testamentario.
Sin embargo, mis hermanos, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que su voz se puede seguir oyendo incluso hoy desde las Escrituras, mis hermanos, nos da a entender de que ese pueblo, hoy en día es un pueblo conformado por gentiles, por israelitas, pero por personas que se han acercado a Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo somos pueblo de Dios. Y por lo tanto, su nombre es conocido sobre su iglesia. Su iglesia conoce su nombre. Dios es conocido en medio de su pueblo porque Él ha derrotado a sus enemigos. Él ha juzgado a sus enemigos. Él ha vencido. La palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo venció a los principados, a las potestades, que las despojó y que puso por cabeza a su iglesia, mis hermanos. Que Él ha hollado a la serpiente, que Él, mis hermanos, ha destruido a las potestades, que Él reina y es rey y sobre la tierra. Y por lo tanto, siendo Él rey de la tierra, Él, mis hermanos, es poderoso, es grandioso y es digno de toda exaltación. Así que seguimos cantando al Señor cánticos. Amén.
Amén. Qué grato será aquel momento, dice este himno, qué grato será aquel momento cuando estemos reunidos todos allá con el Señor. Cuando, mis hermanos, dejemos este cuerpo y seamos revestidos con aquel cuerpo que el Señor fue a preparar, con aquella morada, aquel cuerpo que el Señor fue a preparar para que nosotros podamos habitar con Él en su presencia, mis hermanos. Estaremos todos allí congregados, disfrutando de plena comunión con nuestro Dios, que nos creó, que nos ha dado todas las cosas, que nos rescató, que nos salvó del pecado, de la muerte. Lo que decíamos, ¿cierto?, en la última oportunidad que tuvimos de poder compartir. Este Dios que nos sacó de nuestra mortandad, que nos sacó de nuestra vana forma de vivir, y con su amor y su misericordia nos dio vida y nos acercó a Él, y restauró nuestros caminos, restauró nuestra vida. Con este Dios moraremos, mis hermanos. Es una verdad maravillosa, es nuestra esperanza. Pero no solo es nuestra esperanza, sino que también es el impulso que a nosotros nos lleva a vivir esta vida de una manera que a Él lo honre. A entender que si bien un día estaremos cara a cara delante de Él, también hoy en día nosotros podemos gozar de su presencia. También hoy el Señor reina. Dios es Dios sobre todo, mis hermanos. Y al tener esta bendita esperanza, esta recompensa, podríamos verlo quizás de cierta manera, ¿cierto? Podemos entender que debemos tomar todas las cosas de esta vida y entregárselas como ofrenda al Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo de cuanto hablemos, cuanto pensemos, cuanto juzguemos, sea todo para la gloria de este Dios tan bueno, del cual un día vamos a gozar de su presencia. Así que, mis hermanos, que el Señor sea dándonos aliento, dándonos consuelo, porque, mis hermanos, quizás no podamos ver hoy día los frutos en esta vida. Quizás no alcancemos a ver nosotros los frutos de los esfuerzos que hemos hecho. Quizás no alcancemos a cosechar la siembra. Pero pensemos en los que vienen después, en los hijos, en las futuras generaciones. Ellos podrán ver cuando la tierra entera sea llena de su gloria, cuando las naciones enteras se postren delante de Él y lo reconozcan como Señor. Y sobre todo, porque todo esto que nosotros hacemos, mis hermanos, valdrá la pena cuando un día, vestidos de este nuevo cuerpo, ¿cierto?, en su presencia podamos gozar de su eterno bien y su eterna bondad. Bien, mis hermanos, le voy a pedir a mi madre, ¿cierto?, que lea el texto del cual vamos a reflexionar hoy, ¿cierto?, la palabra del Señor donde se va a encontrar la reflexión. Y posteriormente, después de un cántico, vamos a hacer la reflexión debida a este texto. Que Dios le bendiga. Amén. El Salmo 15. Salmo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y hable verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra alguno, contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar un cántico, ¿cierto?, de meditación, para posteriormente hacer la reflexión de esta palabra.
Ya venga la prueba, obediente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mi lucha, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad.
Alcancé, alcancé salvación. Amén. Feliz yo me siento al saber que Jesús me libró del yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Amén. Que nuestro Salvador pueda ser glorificado por esta obra tan grandiosa que ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, con todo aquel que, entendiendo la gravedad de su pecado, clama a Él por misericordia, clama a Él confiando en aquel Cordero sin mancha que cargó los pecados de los hombres, mis hermanos, por los que Cristo murió, que cargó los pecados del mundo, que recibió el castigo de nuestra paz sobre Él, como meditábamos en Isaías 53. Oh, mis hermanos, qué cosa tan hermosa es saber que Dios, sin ver nada en nosotros, sin encontrar nada especial en nosotros, por nada que haya en nosotros, Dios nos haya salvado, Dios nos haya amado, mis hermanos, Dios haya entregado a su Hijo por nosotros, que Dios el Hijo se haya entregado en sacrificio por nosotros, mis hermanos. Hay tantos predicadores que erran hoy en día diciendo que Dios vio algo especial en nosotros y por lo tanto murió por nosotros. Y es todo lo contrario. Es precisamente porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque éramos aborrecibles a sus ojos, que se hizo necesario que el Cordero sin mancha, que el Cordero perfecto, que nuestro gran sacerdote, rey y profeta Jesús, nuestro Dios, fuera en sacrificio. Mis hermanos, lo único que movió a Dios a hacer lo que hizo por nosotros fue su amor incondicional, su amor inexplicable, su amor, mis hermanos, que es capaz de amar aquello que es digno de todo el aborrecimiento y dar incluso a su propio Hijo. Oh, mis hermanos, que Dios nos dé esa capacidad de ver la gravedad de nuestros pecados y a la vez ver la grandeza de su amor, la grandeza, la gloria y la belleza de Cristo, mis hermanos. Que Dios por medio del Espíritu Santo nos humille, mis hermanos. Que toda jactancia de nuestra vida pueda ser desechada, pueda ser quitada, mis hermanos. Porque Dios se acerca, mira con buenos ojos a los humildes, pero a los que se jactan, Dios los tiene de lejos. Mis hermanos, no había absolutamente nada bueno en nosotros. Nada en nosotros movió a Dios. Fue algo en Él, fue su propio amor. Oh, mis hermanos, que el Señor nos haga comprender estas verdades y que nuestro corazón pueda ser llenado, invadido por ese amor, conmovido, mis hermanos. No hay mayor impulso para cualquier buena obra en esta vida que entender el amor de Dios en nuestras vidas y responder a ese amor de un corazón sincero, no solo de los labios para afuera, no solo por medio de actuar de una forma, mis hermanos, meramente externa, no solo por lo visible de la religión, sino que desde algo interno, desde nuestro corazón, porque hemos entendido el mensaje del Evangelio y eso nos conmociona y nos hace amarlo y amarlo cada vez más. Como dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Y por eso nosotros le amamos, en respuesta a ese amor incondicional, inexplicable, infinito que Él ha tenido por nosotros. Bien, mis hermanos, le invito a que incline su rostro conmigo para que podamos orar por mi persona en estos momentos. Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por Dios mío, porque a través de las alabanzas, Señor, a través de tu palabra podemos ver tu grandeza, Dios mío, tu misericordia, Dios mío, tu justicia, tu santidad, Señor, porque podemos, Dios mío, recordar el mensaje del Evangelio a través de estas canciones, Señor, porque cada vez que nos dirigimos a tu palabra, tú nos recuerdas que tú nos has amado con grande amor, Señor, y que por lo tanto nos has extendido tu misericordia, Señor. Oh, Dios mío, te lo agradezco, Dios mío.
Te pido en estos momentos, Señor, que la reflexión de tu palabra pueda ser fructificante para nuestras vidas, Señor, que ese amor que debemos de tener por ti, Señor, florezca, Dios mío, sobresalga, Señor, y nos impulse a oír con oídos atentos, Señor, a atesorar cada una de las palabras que aquí están escritas, Señor, para poder llevarlas a cabo, Señor. Te ruego, Dios mío, que uses mi vida, Señor, que uses mi entendimiento, Señor, que libres a mis hermanos quizás de mis errores, Señor, líbrale, Señor, y que lo que se ha de hacer en este momento tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces la reflexión del día de hoy se encontraba en el Salmo 15 que ha leído mi madre, ¿cierto? Y este, como se dice, es un salmo de David. Es un salmo escrito por el rey de Israel, que era figura del verdadero rey, ¿no? Era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, hombre del cual se dice en las Escrituras que era hecho conforme al corazón de Dios, el rey de Israel. Y en este salmo, mis hermanos, se nos dice, los estudiosos, se nos dice que en este salmo, es un himno que se había escrito para cantarse en los momentos en que se iba a rendir adoración en el templo, alrededor del templo. Era un salmo para el culto, era un salmo para ser cantado por las personas que entraban en el área del templo, mis hermanos. En este salmo, estas personas piden permiso para entrar. Deben de pedir permiso para entrar. Y son personas con cualidades necesarias para poder acercarse alrededor del templo, de la presencia misma de Dios, y poder adorarle, poder exaltarle. Y al final este salmo termina con una bendición para quienes llenan esas condiciones. Generalmente las personas que estaban a cargo de esto eran los sacerdotes, eran los levitas, ¿cierto? Aquella tribu dentro del Israel antiguo testamentario que había sido apartada por Dios única y exclusivamente como el sacerdocio, ¿no? Podríamos decir que era la tribu que estaba entre medio del pueblo de Israel y Dios, ¿no? Ellos eran los encargados de los sacrificios, eran los encargados de instruir a los demás en la ley, y eran quienes estaban, mis hermanos, con el privilegio, a pesar de que no poseían herencia en la tierra prometida, no tenían espacio alguno en la tierra, pero su herencia era Jehová. Su herencia era estar con Él, gozar de Él, hablar de Él, enseñar de Él. Y es interesante leer un salmo así, reflexionar sobre un salmo así, dentro del contexto en el que nosotros nos encontramos hoy, ¿no? En esta economía que el Señor tiene, en esta administración que tiene Dios. Porque este es el modelo que Dios tenía en el Antiguo Testamento, en su antiguo pacto. Pero hoy nosotros nos encontramos en un nuevo pacto. ¿Y por qué digo que es interesante observar lo que dice este salmo? Porque nos habla acerca de las cualidades de aquellos, mis hermanos, que están autorizados para entrar delante de la presencia del Señor, para darle alabanza, para rendirle culto, y que son sacerdotes y son levitas. Y los describe. Y el asunto es que en el contexto del Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos enseña que ahora ya no hay un grupo selecto dentro del pueblo de Dios de personas que sean sacerdotes, de personas que ejerzan el sacerdocio, sino que se nos enseña que en el Nuevo Testamento, en la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad de aquellos que están en una comunión con Dios por medio de Jesucristo, son sacerdotes. Son sacerdotes. Entonces, mis hermanos, cuando comprendemos esta doctrina que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes, o sea, que todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso delante de la presencia de Dios, todos podemos rendir culto delante de su misma presencia, mis hermanos, entonces vamos a entender que este salmo habla de cualidades que tienen que estar presentes en cada uno de nosotros. Mis hermanos, este salmo es un salmo que habla acerca de aquella persona que es sacerdote y que tiene comunión directa con Dios para rendirle culto, para gozar de Él para siempre, para proclamar a los demás. Como dice, ¿cierto? El apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que él nos ha hecho reyes y sacerdotes, que somos el real sacerdocio, una nación santa, o sea, una nación de sacerdotes,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. O sea, somos nosotros ahora, toda la totalidad de los creyentes. O sea, este discurso que hay hoy en día de que hay un grupo selecto dentro de la iglesia o de las iglesias locales de levitas y sacerdotes, esto no está en las escrituras, mis hermanos. Ese modelo era para el Israel antiguo testamentario, pero el Israel del Nuevo Testamento, que somos usted y yo que estamos en Cristo, ahora somos todos sacerdotes. Todos, mis hermanos, le rendimos culto. Todos nos acercamos a Él de forma confiada delante de su presencia. Mis hermanos, el común de las personas de las tribus del pueblo de Israel no tenían este acceso directo al templo. Ellos solamente podían acercarse, mis hermanos, y entregar, ¿cierto?, sus animalitos, sus corderitos para que los sacerdotes hicieran expiación. Pero ellos no podían adorar a Jehová en el templo. Ellos no podían acercarse al templo a adorar. Eran los sacerdotes. Sin embargo, hoy en día nosotros somos reyes y somos sacerdotes de su reino, de su pueblo. Entonces, mis hermanos, comenzamos esta reflexión. Dice Jehová, comienza con una pregunta de pedir autorización. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Comienza haciéndose la pregunta David, este salmista, ¿cierto? Este rey David. Reflexionaba y meditaba acerca de las grandezas, las virtudes de Dios, los atributos de Dios que lo hacen santo, mis hermanos, a cuya presencia tiembla la tierra. Él se preguntaba, ¿quién es digno de habitar en tu tabernáculo? David, como rey de Israel, siendo judío, él no podía entrar a su tabernáculo. Él no podía entrar al templo a adorarle. Él no podía, porque él era un judío. Entonces él decía, ¿quién es digno de gozar de aquello tan glorioso que es morar en tu presencia? Tenemos que recordar que el tabernáculo, mis hermanos, era simplemente una representación de la presencia de Jehová en el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipresente, que habita en todo lugar, que en todo lugar donde nosotros nos encontremos podemos gozar de Él, y así ha sido desde siempre, desde los inicios de la creación. Pero para enseñanza del pueblo de Dios, para enseñanza de la santidad de Dios, a este pueblo de Dios, estaba esta figura del tabernáculo y de este grupo selecto de personas con cualidades explícitas para servir en el tabernáculo y adorarle. Y por eso se la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podría estar delante de tu presencia, Señor? ¿Qué clase de persona? Si tú eres un Dios temible, tú eres un Dios magnífico, tú eres un Dios grandioso, tú eres un Dios santo. Mis hermanos, David está hablando de este Dios, el mismo Dios, mis hermanos, que nos habla Isaías, cuando Isaías puede tener una visión de él, ¿cierto? Y ver la presencia y la gloria de Dios. Este Dios que a los ojos de una persona como el profeta Isaías, que quizás nosotros podríamos ver como un hombre consagrado para el Señor, un mensajero de Jehová. Pero este Isaías, ante la presencia de Dios, mis hermanos, cae de pie y reconoce su pecado y tiene temor de Dios. Dice, ¡ay de mí! Lo mismo pasa con cada persona, mis hermanos, que nosotros hemos visto en las Escrituras a lo largo del Antiguo Testamento. Mis hermanos, ¿quién puede ser digno de habitar en su presencia, de rendirle culto delante de su presencia, delante de su trono? ¿Qué clase de cualidades puede tener esta persona? Y dice, respuesta. Número 2, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos servil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Desde el versículo 2 hasta el comienzo, o podríamos decir la parte A del versículo 5, se nos menciona las cualidades de esta persona. Son las cualidades de los sacerdotes que gozaban de habitar dentro de su templo y adorarle en su templo, en su presencia, rendirle culto en su presencia. Ser quienes guiaban a una nación entera, pero ser ellos
los que estaban primeramente delante de su presencia, adorándole, mis hermanos. Dios no permitía en el Israel del Antiguo Testamento que cualquier clase de persona, y hoy en día tampoco, que pueda morar delante de su presencia. Mis hermanos, esto puede plantear ciertas preguntas, lo dijimos recién. Dios es omnipresente, ¿no? Él habita en todo lugar, está en todo lugar, su presencia está en todos lados. Pero mis hermanos, aquí hablamos de comunión. Aquí hablamos de estar cerca de Él. Aquí hablamos de gozar de Él, delante de Él. ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién, mis hermanos, puede estar en comunión con un Dios como nuestro Dios? Mis hermanos, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, podemos mirar, mis hermanos, nuestras muchas caídas, nuestros pecados, nuestras luchas que nosotros tenemos, ¿cierto? Si no es por Cristo no podemos estar delante de su presencia. Pero mis hermanos, ¿qué cualidades tenemos nosotros? ¿Qué cualidades podríamos tener para acercarnos delante de su presencia? La palabra del Señor nos insta y nos llama, nos dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. El Dios que nos ha traído a su familia por esta gracia de que Cristo muera en nosotros, por nuestro lugar, ¿cierto? En aquella cruz, recibiendo nuestros pecados. Esta gracia que nosotros hemos recibido para ser insertos delante de su familia. Ahora que estamos en su familia, el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo es una palabra que significa no simplemente perfecto moralmente o perfecto en ética, perfecto en justicia. La palabra santo significa otro, significa apartado, significa diferente, distinto, fuera de lo común. Cuando las personas tenían estos encuentros con nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios les era tan desconocido porque era tan perfecto, es tan perfecto en sus atributos, es tan diferente de nosotros, mis hermanos, es tan lleno de gloria y de majestad, es tan perfecto en todos sus caminos, mis hermanos, que cuando las personas se acercaban delante de su presencia, aquellos que se nos mencionan en las escrituras, mis hermanos, ellos temblaban de terror. ¿Por qué? Porque estaban frente a algo desconocido, estaban frente a algo que era distinto de lo que solían ver sus ojos, distinto de la justicia, de la impiedad, distinto de lo vano, mis hermanos, de lo que está ausente de gloria, mis hermanos, de lo común, cosas que no trascendían. Dios es distinto de lo que trasciende, de lo que no trasciende. Dios es distinto de aquello que es ordinario. Dios es distinto de aquello que es común. Dios es distinto de todo lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, mis hermanos. Dios es santo. Dios es santo y por eso su adoración era santa. Por eso el incienso que se tenía que derramar delante de su presencia era un incienso que nadie, sino solamente Dios podía oler. Era un incienso, mis hermanos, que nadie podía tener su receta porque era santo a Jehová. Era diferente, era desconocido. Nadie podía tener la receta del incienso que se usaba para el culto a Jehová. Los objetos que habitaban en el tabernáculo, mis hermanos, no habían sido hechos por molde. ¿Por qué? Porque no debían, mis hermanos, replicarse. Porque eran santos a Jehová. Aquel que es diferente. Aquel que sobresale. Aquel que no es común, que no es ordinario. Por eso no tenían molde. Y asimismo, el pueblo escogido de Dios debía ser un pueblo santo, distinto del común de los pueblos, mis hermanos. Diferente, que al mirar esta nación, mis hermanos, esta nación reflejara la belleza y la gloria de Jehová, así como el hombre debía de ser desde un principio. El hombre, siendo corona de la creación, debía ser santo, debía ser distinto, debía reflejar a la máxima belleza de los atributos de Dios sobre esta tierra, distinto de toda la creación. Pero ¿qué es lo que hace el pecado, mis hermanos? El pecado nos reduce de este estado de gloria en el que el hombre fue creado en el principio, siendo apartado porque reflejaba la imagen de Dios, diferente porque reflejaba la imagen de Dios, que es diferente a su creación, y nos convierte en algo común.
nos hace semejante a las bestias, nos hace irracionales, mis hermanos, nos hace comunes, mis hermanos, nos hace vanos, nos quita la trascendencia, nos quita lo eterno, mis hermanos, nos lleva por caminos de perdición y de muerte, mis hermanos, un camino que tiene fin. Eso hace el pecado. El pecado, mis hermanos, nos quita propósito, nos hace vanos. Y así nos reflejamos la gloria de Dios. Así es como debía ser el pueblo de Dios. Y así es como estos sacerdotes debían ser, incluso a los ojos del mismo pueblo de Dios. Con sus vestiduras, con su actuar, con su perfección moral quizás también, con la rectitud de sus caminos. Ellos debían ser diferentes, porque ellos, a los ojos del pueblo de Dios, eran aquellos que representaban directamente la familia de Dios. A pesar de que todos eran familia, ellos eran la imagen misma, mis hermanos. Aún más el sumo sacerdote. Pero eran personas apartadas, y como personas apartadas debían tener cualidades que sobresalían del común de la gente. Aquí se nos habla de cualidades morales. Por ejemplo, se nos dice, el que anda en integridad y hace justicia. O sea, aquel que es íntegro. Aquel, mis hermanos, que es completo. Que no es, mis hermanos, que no se contradice. Que en todos sus actos, que en todo lo que hace, mis hermanos, lo hace desde corazón, lo hace ciertamente y verdaderamente. En integridad. No a los ojos de los demás. Este es un atributo que no es superficial, es un atributo sumamente interno. Es un atributo, mis hermanos, que apelaba al corazón de estos sacerdotes. Que sean íntegros significaba que solamente, mis hermanos, que aun cuando estaban en soledad, aun cuando los demás no los veían, cuando solamente se encontraban solamente el ojo de Dios estaba sobre ellos, mis hermanos, que ellos permanecían en justicia, que ellos permanecían en buscando, mis hermanos, la perfección en su corazón. El amor, la justicia, la bondad, el íntegro y el que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón, aquel que no anda mentira, aquel, mis hermanos, que anda según la palabra de Dios, que era esta verdad que Dios le había revelado al pueblo, aquel que habla verdad en su corazón, aquel que no se miente. Nosotros solemos mentirnos muchas veces. Nosotros solemos engañamos nuestra conciencia. Nosotros, mis hermanos, todas las cosas vanas, todas las mentiras que nosotros hablamos por nuestras bocas, se encuentran en nuestro corazón. El Señor lo dijo, todo lo malo que sale del hombre sale desde adentro de él. No es lo que sale por la boca lo que lo contamina, sino lo que hay en el interior. No es lo que entra, sino lo que sale, porque desde adentro salen las cosas malas. Sin embargo, este hombre que debía rendirle culto a nuestro Dios, era un hombre que debía habitar la verdad en su corazón. Y mis hermanos, al ser una persona íntegra, al ser una persona que cuando solamente los ojos de Dios están sobre él, sigue siendo igual, andando en verdad, andando en justicia, andando en bondad, andando en amor, mis hermanos. Cuando esta persona es así, cuando esta lámpara, mis hermanos, habita dentro de ella luz, cuando hay luz en esta lámpara, mis hermanos, eso se va a reflejar por fuera. Y es lo que se nos comienza a hablar aquí. Dice, no calumnia con su lengua. ¿Por qué? Porque hay verdad en su corazón, porque es íntegro. Al ser íntegro y al haber verdad en su corazón, ya no habrán calumnias. Él no calumniará con su lengua, no hará mal a su prójimo, no admitirá reproche alguno contra su vecino. O sea, es una persona que aquellas cosas que están en su corazón, cosas que Dios por gracia ha puesto en su corazón, al tener una relación directa con Él, ir asemejándose a la imagen de Dios, mis hermanos, lo va a reflejar por fuera, con sus obras, con su trato hacia el prójimo. Es una persona que, amando al Señor, cumpliendo el primer mandamiento, lleva a cabo entonces el segundo mandamiento, que es similar al primero, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. No calumnia con su lengua, no dice mentiras de los demás,
No habla del otro sin conocerlo, o no habla del otro sin saber qué es lo que ocurrió, lo que sucede realmente. Es una persona que anda en verdad y que ama la verdad. No calumnia con su lengua. No hace mal a su prójimo, sino que al contrario, hace el bien. Busca el bienestar de su prójimo. ¿Por qué? Porque refleja la imagen de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. No admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos, dice, versículo 4, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mire, esta cualidad es interesante, mis hermanos, y quizás pueda ser un poco confuso para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí esta descripción se nos habla de una persona, mis hermanos, que cuando observa al común de las personas y ve a aquellas personas, mis hermanos, que son viles, o sea, que aman lo malo, que enseñan lo malo, que se gozan con lo malo, que hacen lo malo, ellos no tienen una posición neutra frente a ellos. Ellos no dicen me da lo mismo, tengo que amarlo. Ellos no actúan así. Claro que debemos amarlo, sí. Pero ellos no actúan, mis hermanos, con esa falsa hipocresía o quizás con esa despreocupación que muchas veces nosotros actamos, jactándonos de una falsa piedad, ¿no? De que vemos al malo haciendo lo malo, o que vemos al hombre malo blasfemando contra el Señor, o amando lo malo, enseñando a hacer lo malo, y al final nos da lo mismo. Porque quizás no tenemos celo por la verdad, quizás no tenemos celo porque el Señor sea honrado y sea glorificado y sea reconocido como Señor de todo ser. Este varón justo, este varón que es digno, aquel que podría habitar en su tabernáculo, morar en su presencia, en su monte santo, es una persona que cuando ve a los viles, mis hermanos, él tiene un menosprecio por ellos. Suena duro, ¿no? Pero ojo, menosprecia, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que entiende que los que hacen el mal son personas que hacen el mal. Aquellos que cuando miran a la persona haciendo lo malo, ellos no se quedan tranquilos en su corazón, sino que hay un celo en ellos, porque entienden que son personas, mis hermanos, creadas por Dios, que deben darle gloria y honra al Señor. No se está hablando de odiar, no se está hablando de buscar el mal del vil, sino que se está hablando de una forma en que el hombre justo, este hombre que puede entrar en el tabernáculo del Señor, morar en su monte santo, ejercer el sacerdocio, rendirle culto, es una persona que no es neutra frente a aquellos que aborrecen a Dios y blasfeman contra Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos culpamos porque tenemos este sentimiento, ¿no? Pero ojo, cuando lo hacemos justamente, cuando nosotros no andamos en sus caminos, ¿cierto? Como se nos enseña la palabra, y no actuamos hipócritamente, sino que buscando ser fieles al Señor, amando, buscando no caer y no tropezar, que muchas veces lo hacemos, mis hermanos, o no buscando el mismo pecado, mis hermanos, miramos que el otro lo hace y no vamos a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, esta persona honra a los que temen a Jehová. Es una persona que sabe reconocer cuando alguien ama a Dios, cuando alguien tiene temor de Dios. Es una persona, mis hermanos, que ve en esta clase de personas a las cuales imitar. Personas a las cuales, mis hermanos, a analizar su conducta, ver el resultado de su conducta e imitar su fe, como se nos manda en Hebreos, ¿no es cierto? Hablando acerca de los que pastorean en las iglesias. Honra a los que honran al Señor. Pero ante sus ojos, el vil es alguien digno de menosprecio. Sin embargo, mis hermanos, mire, esto es lo curioso. Porque nosotros debemos amarlo, ¿cierto? Nosotros debemos buscar su bien,
Debemos llevarlos a Cristo, debemos predicarles la verdad, debemos predicarles el Evangelio, debemos procurar la salvación de su alma. Pero ante nuestros ojos, mis hermanos, ellos son personas que aborrecen al Señor y que deben, mis hermanos, o someterse al Evangelio o entender que son reos de condenación, porque la Escritura así lo enseña. Esto era un sacerdote, así debía serlo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, una persona que cuando jura comprometiendo sus cosas y después cuando llega la ocasión, ¿cierto? Bajo su juramento, él falla, él, mis hermanos, no va a cambiar sus palabras. Él promete por algo, mis hermanos, y cuando tiene que hacer entrega de eso, lo va a hacer, porque se equivocó. Aquel que no decide cambiar su juramento, cuando lo hace en daño suyo, porque resulta ser lo contrario. O sea, aquellas personas, como dice la palabra, que su sí es sí y su no es no. Aquel que dice, Señor, yo te seguiré. Y lo hacen. Es decir, una persona íntegra en el fondo. Es simplemente una repetición de lo ya mencionado. Es una persona que actúa conforme a sus palabras porque él posee y vive en la verdad. Aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Dice que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquellos, mis hermanos, que buscan la justicia. Aquellos, mis hermanos, que no se conforman cuando miran a su alrededor y ven tanta maldad, ven tanta corrupción, ven tanta injusticia, sino que al contrario, son capaces de abrir sus labios, abrir su boca y proclamar, mis hermanos, echar afuera la luz que hay dentro de sí por medio de sus labios, proclamar, mis hermanos, las leyes del reino de Dios. Hombres como Juan el Bautista que no, por temor, mire, imagínense Juan el Bautista cómo vestía. Juan el Bautista no era un soldado, no era un hombre vestido en armadura, no era un hombre con un ejército que tenía lanzas, que tenía escudo. Pero mis hermanos, cuando Juan el Bautista tenía que reprochar, mis hermanos, el pecado de Herodes, que había tomado a Herodías por mujer, es decir, la mujer de su hermano, él lo hacía sin temor, aunque este era rey. Un Elías, mis hermanos, que era capaz de hablar contra Acab y contra Jezabel. Es un hombre, mis hermanos, que no admite la maldad, sino que proclama la justicia, busca la justicia de Dios. Mis hermanos, como les decía, este texto describe, mis hermanos, a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los sacerdotes del pueblo de Dios. Ahora somos todos sacerdotes. El sacerdocio es algo universal del creyente. Todos, mis hermanos, podemos acercarnos a la presencia de Dios y rendirle culto. Pero, mis hermanos, este pueblo de sacerdotes, este pueblo de Dios que está autorizado para entrar a su presencia, rendirle culto, gozar de Él, proclamar su grandeza, mis hermanos, hoy en día, ante tanta maldad, ante tanta corrupción, mis hermanos, ¿somos un pueblo que alza la voz? ¿Somos un pueblo que admite, mis hermanos, cohecho contra el inocente? Somos un pueblo, mis hermanos, como quizás hoy en día se habla tanto acerca del tema del aborto. Mis hermanos, es el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Aquellos que entienden que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es quien reina, mis hermanos. Somos esta iglesia quienes proclaman la verdad y que buscan la justicia del reino, mis hermanos, que el reino de Dios pueda ser expandido. Somos los que alzan la voz. Mis hermanos, cuando las mujeres son oprimidas, cuando son atacadas, mis hermanos, cuando son vulneradas, ¿es acaso la iglesia de Jesucristo, el real sacerdocio, los sacerdotes que tienen acceso directamente a la presencia? ¿Somos nosotros los primeros que salimos y alzamos la voz? ¿Y que reclamamos justicia? ¿Justicia de verdad? ¿Nosotros que conocemos la verdad? ¿O lo hacen los impíos? Y distorsionan, mis hermanos, el mensaje.
Buscan, mis hermanos, solucionar estos problemas que son visibles, mis hermanos, con sus ideas, con sus cosmovisiones, que no vienen desde la Escritura, ni vienen de una obediencia a Cristo, ni vienen de un amor a Dios. Mis hermanos, todos estos movimientos, todas estas ideologías, mis hermanos, han tenido, mis hermanos, llegada hacia la gente, han tenido llegada al mundo, mis hermanos, han tenido su preeminencia, porque son ellos los que alzan la voz, porque son ellos los que ven problemas reales, pero proponen sus soluciones, son ellos los que alzan la voz. ¿Y dónde estamos nosotros, mis hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre con nosotros y la justicia que se nos ha llamado a buscar cuando se nos dice, mis hermanos, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, donde se nos manda, mis hermanos, que no busquemos estas cosas, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Cuando se trata de buscar beneficios para nosotros, ahí sí alzamos la voz, pero cuando se trata, mis hermanos, de proclamar la justicia, cuando se trata de condenar el aborto, tenemos que esperar, mis hermanos, que hayan personas no creyentes, mis hermanos, personas no creyentes militando contra el aborto. Claro, con sus ideas, que no vienen de amar al Señor, pero ellos militan contra el aborto, proclaman la voz contra el aborto. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Es la iglesia conocida por eso hoy en día? Pregunta para cada uno de nosotros mismos. Cuando escuchamos, mis hermanos, a alguien hablando impiedades, quizás lo más sencillo, a algún compañero de trabajo, o al vecino, o a quien sea, a un familiar, nos quedamos callados, ¿cierto? Dando una falsa imagen de piedad, ¿cierto? Porque nosotros somos personas que buscan la paz. Eso es lo que nosotros solemos decir para aplacar nuestra conciencia, ¿cierto? Que nos llama a decir, tienes que decir la verdad, o nos quedamos callados. Mis hermanos, ¿por qué hemos permitido, cuando somos nosotros los que tenemos que proclamar la justicia del reino de Dios, que hayan otras personas proclamando su justicia? ¿Por qué, mis hermanos, hemos entregado estas cosas al reino del enemigo? Mis hermanos, somos el real sacerdocio. Y no solo eso, sino que se nos dice que somos reyes y sacerdotes. Dice una persona en Apocalipsis, dice uno de los que cantan en Apocalipsis, dicen los ancianos que están postrados delante de él, delante de su presencia: nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde están estos reyes y sacerdotes? Estos sacerdotes que son íntegros, mis hermanos. Estos sacerdotes que honran al que honra al Señor. Aquellos ante cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquellos que buscan la justicia. Aquellos que defienden a los inocentes. Porque conocen la verdad, conocen las herramientas. Tienen al Dios verdadero, mis hermanos. Tienen la justicia del Dios verdadero, que no se quedó callado, sino que reveló su voluntad. Mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies. Él da la palabra, Él piensa, Él es el dador de la ley, pero nosotros, mis hermanos, somos sus manos y somos sus pies. ¿Dónde están los Juan el Bautista? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Samuel que confrontan a un Saúl? Porque Saúl está en pecado, porque Saúl tiene que obedecer a Jehová, porque mejor, mis hermanos, es la obediencia que los sacrificios. ¿Dónde están Saúl? ¿Dónde están, mis hermanos, los Pedro y los Juan que dicen antes es lícito obedecer a Dios que obedecer a los hombres? E iban y proclamaban el reino de Dios, aun cuando sabían que proclamar el reino de Dios y su justicia iba a encender la cólera de los gobernadores de su época. Primero de judíos, de romanos, de gobernadores judíos, de gobernadores romanos. Mis hermanos, ¿es que no confiamos en las herramientas que Dios nos ha dado? Oh, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que tenemos libre entrada ante el trono de Dios para gozar de Él y rendirle su culto, su adoración, su alabanza.
Pero ¿dónde están estas cualidades de sacerdote? Preguntémonos cada uno de nosotros, mis hermanos. Oh, mis hermanos, es una palabra dura quizás. Pero fíjese bien lo que se dice de estas personas, de estos sacerdotes. La parte B del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto es una bendición que el Señor da acerca de estas personas. El Señor promete que estos sacerdotes que estaban autorizados para adorarle frente a su misma presencia, el Señor promete, mis hermanos, que si ellos tienen estas cualidades, que si ellos se preocupan de guardar la integridad en su ser, vivir en verdad, hablar en verdad a su propio corazón, hacer bien a su prójimo, no calumniarlo, no buscar el mal, sino que buscar el bien. Aquel que honra la justicia y que deshonra la injusticia, que proclama el bien, que no se queda tranquilo de brazos cruzados. Se nos dice que estas personas jamás resbalarán. Jamás. El Señor promete su mano poderosa sobre nosotros, mis hermanos, si somos fieles. Claro, la salvación es por gracia, claro que sí. Es por fe, es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén, mis hermanos. Pero Dios sí ofrece bendiciones para un pueblo que es fiel a Él, que le busca, que le ama de corazón. El Señor es fiel. Padres que crían a sus hijos, el Señor es fiel. El Señor bendice su obra. El Señor bendice la obra. Pastores que están a cargo del rebaño, si ustedes son fieles, el Señor promete bendecir la obra. Si tenemos estas cualidades, el Señor es fiel, mis hermanos. Si nosotros andamos en sus caminos. Pero debemos procurar, mis hermanos, amar a Dios, debemos procurar, mis hermanos, que no somos como esa sal que perdió su sabor y que por lo tanto para lo único que sirve es para ser pisoteada y luego ser echada. Esta sal debe salar. Debemos proclamar las virtudes de aquel que nos amó. Debemos proclamar su ley, debemos proclamar su gracia. Debemos proclamar sus caminos. Debemos decir que hay una verdad, que hay una ley que gobierna sobre todo, que es la ley de Dios. Debemos proclamar que los magistrados, que los gobernantes, mis hermanos, están llamados para ser diáconos, servidores de Dios y juzgar según lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, cuando hemos de defender al inocente, debemos de ser nosotros los que lo hacemos conforme a lo que las Escrituras nos enseñan, que es lo que Dios nos ha dicho. Debemos ser sacerdotes. El Señor quiere, mis hermanos, que reflejemos su gloria. El Señor, mis hermanos, quiere que nosotros seamos a la imagen de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Quiere que seamos su fiel reflejo en esta tierra, mis hermanos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos perdone por todas las veces que hemos hecho absoluta y totalmente lo contrario, mis hermanos. Que el Señor nos perdone cuando hemos sido conocidos por el mundo única y exclusivamente por controversias. Que el Señor nos perdone porque quizás va a llegar un momento en el que va a ser irrelevante lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Porque hemos perdido tanto, mis hermanos, nos hemos despreocupado tanto del Señor y de su reino y de su justicia y de ser estos sacerdotes. Que eso no llegue a ocurrir, mis hermanos. Que eso no llegue a ocurrir. Que el Señor nos ayude. Y que podamos confiar en su promesa. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Somos los que estamos con total libertad, acercaos confiadamente, dice el Señor, delante del trono de la gracia. Es porque somos este sacerdocio. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Amerita el sacrificio de Cristo, mis hermanos, todo nuestro esfuerzo, porque este mundo sea lleno de su gloria. Lo amerita.
si decimos que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él está sentado sobre toda autoridad, entonces amerita que nosotros, mis hermanos, tengamos oído atento a estas palabras y ya las hablemos a nuestro corazón y las podamos llevar a cabo. Él es digno. Él es digno, mis hermanos. Que Dios nos guarde. Esta es la reflexión de la palabra del Señor, mis hermanos. Y bueno, que el Señor nos bendiga y Él nos ayude. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que han visto esta transmisión. Dios les bendiga en gran manera. Le voy a pedir al pastor Luis Silva, ¿cierto?, que ponga término a este servicio, ¿cierto?, que ore por las peticiones, por algún hermano que esté en necesidad, y que también ore dándole gracias al Señor y poniendo fin en este servicio. Amén. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos concedió, por esta hora, oh Dios de los cielos, hemos escuchado tu palabra, tu mensaje desde los cielos. Hazla, oh Dios mío, germinar en nuestros corazones para poder ponerla por obra. Dios de los cielos, gracias, mi Dios, por tu Hijo, en el cual, Señor, te lo ha bendecido en este día de hoy. Oh Dios de los cielos, gracias, Señor, Dios mío, por todas las cosas que, oh Dios mío, en este día de hoy nos bendijo, Señor, nos dio. Oh Dios eterno, muy en especial por este aire que podemos respirar, oh Dios de los cielos, por los alimentos, por todo, Señor, Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por poder ir ante tu presencia, oh Dios mío, y clamar misericordia por todas aquellas personas, oh Dios de los cielos, que en estos momentos, Señor, están padeciendo una enfermedad, un dolor, una angustia, una tristeza. Usted, Señor, déle la paz, el consuelo, Señor, Dios mío, sobre sus vidas, oh Dios mío, y que ellos puedan comprender de que hay un Dios creador, hay un Dios consolador, hay un Dios que, oh Dios mío, está mirando la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos en esta hora. Gracias, mi Dios, por todo lo que usted nos ha hecho, nos ha dado hasta estos momentos. Te bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre, por aquellas personas, por nuestros hermanos que estuvieron conectados, las personas que estuvieron conectadas, a los que han de ver, Señor, esto, Señor, Dios mío, que usted nos ha entregado en este día de hoy, tu palabra, porque es tu palabra la que nos guía, es tu palabra, Señor, la que nos hace meditar y comprender cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón delante de su presencia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios de los cielos. Te pedimos también, oh Dios mío, por aquellos hombres, mujeres, Señor, oh Dios de los cielos, que están allí en los hospitales, en las clínicas. Oh Dios mío, tú les conoces, Señor, sus vidas. Cuida de ellos, Señor, oh Dios mío. Oh Dios eterno, dale, Señor, en su vida, Señor, la protección divina, oh Dios mío, que en ellos, Señor, Dios mío, allí está lo más grande, lo más hermoso que usted le ha puesto, Señor, el esfuerzo, Señor, para poder, oh Dios mío, estar allí sobre todos los enfermos que llegan a los hospitales, de allí desde los doctores, directores, Señor, hasta que aquel que hace el aseo, Dios mío, cuida de ellos, protégele, Señor, a cada momento, a cada instante. Gracias, Padre Celestial, por este día de hoy. Gracias, Señor, por todo su amor y misericordia. Gracias, Señor, por poder alabarte, Señor, por poder entonar, Señor, alabanzas a tu presencia. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, te bendecimos, te adoramos y queremos, Padre, que nos bendigas con aquella bendición que viene del cielo, que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.